1816 fue un año decisivo porque se declaró la independencia de un nuevo país, hoy llamado Argentina, y así estos territorios dejaron de pertenecer a la monarquía española. También fue decisivo porque José de San Martín terminó de organizar su plan de guerra, con el cual garantizaría esta independencia y llevaría el triunfo de los revolucionarios más allá del Río de la Plata. Para 1816, España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono. Ahora se predisponía a recuperar sus territorios americanos que estaban en manos de revolucionarios. Reforzó su ejército, que comenzó a avanzar victoriosamente por toda la región, derrotando a los movimientos independentistas. Cuando comenzó 1816, la revolución del Río de la Plata era la única que se mantenía en pie. La situación era muy compleja. Militarmente estaba amenazada desde Chile y Perú. Pero además, las tensiones y los conflictos no eran solo con los enemigos realistas, sino también internos, entre las distintas provincias, ya que el litoral se venía manifestando contra el centralismo porteño. Por otro lado, la economía estaba en estado crítico, por el enorme esfuerzo que implicaba la guerra, que se estaba haciendo ya muy larga. En este contexto de emergencia, las Provincias Unidas se reunieron en un congreso para decidir qué hacer ante la situación crítica. El Congreso se reunió en Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y el interior, cuyas relaciones estaban deterioradas. Las sesiones se iniciaron el 25 de marzo de 1816 y acudieron distintos diputados de distintas provincias, entre ellas algunas que hoy no son argentinas, sino bolivianas, mientras que provincias que hoy son argentinas, como Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, pero estaban enfrentadas con Buenos Aires, no enviaron representantes. Los diputados presentes tenían un perfil ideológico más conservador que los que habían dirigido la revolución hasta entonces, y sin embargo se animaron a dar un paso que hasta entonces no se había dado ante la situación que parecía no tener salida. Finalmente, después de muchas discusiones en las cuales muchos asuntos no fueron resueltos, por ejemplo, qué forma de gobierno adoptar, el Congreso decidió, el 9 de julio de 1816, declarar la independencia de las llamadas Provincias Unidas en Sudamérica de cualquier dominación extranjera. Así, un nuevo país, libre e independiente, comenzaba a cobrar vida. Luego de años de incertidumbre, un grupo de diputados de distintas regiones del ex virreinato del Río de la Plata declararon la independencia de España. Sin embargo, en el periodo que va desde la Revolución de Mayo hasta dicha declaración, distintas facciones políticas manejaron varios proyectos alternativos. Estas propuestas incluían conservar un grado de autonomía dentro de la monarquía española, someterse al emperador francés, formar parte del Imperio Británico o alcanzar una independencia absoluta. Esta última opción recién ganó consenso en 1816, cuando el restablecimiento en el trono de Fernando VII puso en evidencia que la corona no aspiraba a otorgar autonomía y representación a las élites americanas. Derrumbada la legitimidad monárquica absolutista, la idea de que la voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad política ganó lugar. Así es que se sucedieron juntas, triunviratos y directorios que decían representar al pueblo, pero que carecían de legitimidad porque los mecanismos de elección de las autoridades eran impugnados por distintos sectores. Uno de los hombres que más presionó e insistió para que se declarara la independencia fue San Martín, que la necesitaba para llevar adelante sus planes, que consistían en dejar de atacar a los realistas en el Alto Perú, donde solo se habían cosechado derrotas, para hacerlo en Chile y desde allí avanzar sobre el Perú, que era el eje de la fuerza española en América del Sur. San Martín no quería cruzar a Chile al frente de un grupo de rebeldes, sino del ejército de un país independiente que peleaba por su libertad. Entonces, en 1816, San Martín terminó en Mendoza de organizar el Ejército de los Andes, compuesto por 5.200 hombres, de los cuales 1.500 habían sido esclavos, con el cual, a inicios de 1817, cruzaría la cordillera para vencer a los realistas en Chile y desde allí ir a Perú. Entonces, 1816 fue un año decisivo porque terminó el avance realista en América y comenzó el triunfo definitivo de los revolucionarios. El término independencia tiene un cambio muy significativo a fines del siglo XVIII, fundamentalmente en el proceso que lleva a la independencia de los Estados Unidos. Es a partir de ese momento que el término pasa a constituirse en un concepto político, en un concepto que va a ser clave, ¿sí?, durante las revoluciones hispanoamericanas.
Al mismo tiempo, muchos años después, cuando en 1808 las tropas francesas invaden la península ibérica, se inicia en España esa resistencia que también va a tener como nombre Guerra de la Independencia. Pero en este caso no se trata de una independencia en torno a la idea de una colonia y una metrópoli. Se trata de una independencia, sí, que en contra de la dominación de una potencia extranjera como era Francia en esos momentos. Bueno, el término independencia en los momentos en que se va a dar la Revolución de Mayo en Buenos Aires, tenía una doble connotación, ¿no? Era vista como algo positivo cuando esto se refería a la lucha contra los franceses en la península, en España, y un uso negativo si esto se refería a la lógica de la ruptura del pacto colonial. Estos distintos usos del concepto de independencia también están plasmados en los escritos de quien va a ser uno de los líderes indiscutibles de la Revolución de Mayo, que es Mariano Moreno. En los escritos, ¿sí?, que van a aparecer en la Gaceta de Buenos Aires, Moreno hace un doble uso también del concepto. Va a utilizarlo como una connotación positiva, de la misma manera que los españoles lo van a hacer como lucha contra los franceses, pero cuando se refiere a la situación de Buenos Aires, a la situación del Río de la Plata, va a utilizar el término emancipación. En el contexto de la Asamblea de 1813, el uso del concepto también va a ser doble. Por un lado, sí, se alude a un aspecto vinculado a una independencia moderada. ¿Sí? En esa independencia moderada, los gobiernos provisionales desde 1810 en adelante reconocían a Fernando VII como legítimo soberano. Y la demanda que van a tener es cierto nivel de autonomía. Autonomía en los aspectos comerciales, autonomía en aspectos políticos. Junto a este uso del concepto de independencia aparecen los grupos más radicales, ligados a la sociedad patriótica, ligados a la logia Lautaro, que van a hacer un uso del término independencia como una independencia absoluta, ¿sí? Retomando esta idea de separación originada en la experiencia norteamericana. La independencia absoluta era romper los vínculos con España. Este uso del término como independencia absoluta es el que se va a retomar en el Congreso reunido en Tucumán en 1816. La independencia para mí significa ser libre, no depender de los demás, depender de vos mismo. Poder depender de uno mismo para hacer las cosas que uno cree que son correctas. Y no depender de los demás y depender de la mía. Es parecido a ser libre y ser independiente. La independencia significa depender de uno mismo, Poder hacer nuestros derechos sin depender de nadie. Nosotros pensamos que ser libres engrandece el alma, enaltece nuestro espíritu y nos permite crecer valorizando lo nuestro, Deseando día a día Un mayor nivel de superación. La independencia es ser libre.